Bendiciones. Miren, yo sé que lo que voy a decir, mucha gente va a decir, no, eso no es así, tú no puedes ir en contra de la Biblia. Yo lo estoy diciendo que no es bíblico y que no se debe de hacer. O sea, yo no estoy diciendo que no se debe de hacer. Yo estoy diciendo que esta situación que se ha instaurado en las iglesias, que hay que darle ofrenda a todos los predicadores obligados, que ya se ha instaurado como una cultura, bueno, ha hecho como una especie de prostitución dentro del Evangelio. Y tengo que admitir que la Biblia dice que es correcto que se le dé ofrenda, porque lo dice aquí. Vamos a leer un poquito para yo abundar más, porque yo soy de lo que creo que todos aquellos predicadores, escuche lo que le voy a decir, soy de lo que creo y estoy haciéndolo yo y lo voy a hacer, todos aquellos predicadores que puedan, que tengan la capacidad de producir dinero para su supervivencia, de ganar dinero para su comida, que no vayan a las iglesias a buscar ofrenda y que no vayan con el móvil y el propósito de que le entreguen una ofrenda, sino que vayan a predicar de manera gratuita a todas las iglesias. Esto es un llamado a los evangelistas que no necesiten las ofrendas, que vayan a predicar de manera gratuita. De todas maneras, que el que la necesite, bueno, pues que coja su ofrenda. Dice 1 Corintios 6:9, no te condena, como dice Pablo, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto es muy interesante lo que Pablo dice aquí. Dice a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero Pablo está diciendo, no está hablando de él, que era uno de los principales predicadores de aquel tiempo. Porque dijo, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco lo he escrito para que se haga así conmigo, dice Pablo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice Pablo. Pablo decía que él no se beneficiaba del Evangelio. Y de verdad, cuando él iba, recogía una ofrenda para llevarla para otro lado. No era el predicador que iba y cogía una ofrenda, no. Pablo no era ese predicador. Pablo trabajaba y vivía de lo que vivía. Por eso no es pecado que un predicador vaya a un lugar, porque las cosas, tenemos que, nosotros los evangélicos, no podemos distorsionar la palabra, ni podemos predicar cosas que la Biblia no dice. O sea, no es pecado que un predicador vaya y predique y le den una ofrenda. No es pecado. Ahora bien, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Este tiempo que nosotros vivimos, que son los tiempos, según dice la Biblia, de Sodoma y Gomorra, porque la misma Biblia dice que los últimos días serán como Sodoma, ha prostituido el Evangelio en términos de la prédica por ofrendas. Lo ha prostituido, ¿por qué? Porque quizás a muchos hermanos pastores no están invitando predicadores porque no tienen dinero para darle una ofrenda. ¿Por qué razón? Porque ya se ha hecho una cultura dentro del Evangelio de que cada vez que un evangelista va a un lugar a dar una palabra, tenga que dársele una ofrenda. Y yo digo esto, en el tiempo de Jesús y cuando Jesús predicaba, se le daba una ofrenda a un ministerio, no se le entregaba una ofrenda a un predicador. Pablo fue el que saltó con eso después, porque salieron un sinnúmero de predicadores y él dijo, bueno, que vivan del altar, porque muchos decían, es que no tenemos de qué vivir. Ahora, ¿qué es lo peligroso de esto? ¿Qué es lo peligroso del sistema que se ha instaurado dentro de todas las iglesias de todo el mundo y que yo no voy a poder quitar? Solamente lo que estoy tratando de decir, que particularmente yo no voy a predicar por ofrenda. Y si me da una ofrenda no la voy a rechazar, simplemente la voy a poner como ofrenda en la misma iglesia, siempre y cuando Dios me supla, porque voy a pedirle a Dios que me supla mis necesidades que yo tengo para comer y para yo vivir. Porque también hay otra cosa. La Biblia dice que el que viva del altar, que coma del altar.
pero no dice que el que viva del altar se haga rico con el altar. Y ustedes tienen que saber que hay personas que han acumulado una fortuna enorme con el altar. Y esto es lo que yo digo, la prostitución del evangelio. Por eso yo digo que el sistema instaurado ahora mismo dentro del evangelio, en que cada predicador que va a un lugar tenga que obligatoriamente entregársele una ofrenda, porque eso se ha hecho obligatorio, es algo que prostituye, aunque la Biblia dice que no es pecado, pero es algo que los prostituye. Les voy a decir por qué y cuál es el asunto. Afecta el evangelio, y yo sé que lo afecta. En primer lugar, lo afecta porque muchos amados hermanos pastores no te invitan si no tienen el dinero de la ofrenda ahí. Muchos, los pastores están en este tiempo de crisis. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Yo lo sé en Estados Unidos y yo quiero que me pongan mensaje aquí los amados hermanos. En este tiempo de crisis no se está invitando casi evangelistas a predicar. No hay muchos evangelistas predicando porque hay una crisis. Y cuando hay una crisis se refleja en todos los sectores productivos de la sociedad, incluyendo las iglesias. Entonces la crisis afecta a la iglesia. Entonces los pastores, cuando consiguen las ofrenditas que consiguen, es para pagar local, es para pagar la luz, es para pagar el agua, es para pagar la limpieza, es para pagar algunos empleados que tienen los templos. Estoy hablando de iglesias de clase media, que no son esas iglesias que adquieren multitudes de beneficios, pero también muchas iglesias que vemos grandes. Yo conozco iglesias de pastores amigos míos muy grandes y que están en deudas y que tienen muchos problemas y muchas deudas. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué está sucediendo? El evangelio está siendo afectado. Hay mucho menos invitación de parte de los pastores a los evangelistas. ¿Por qué? Porque como hay una cultura de que hay que darle una ofrenda y hay que darle una ofrenda, y entonces dicen, no, que yo no tengo dinero para dar ofrenda, yo mejor prefiero que prediquen la gente de aquí de la iglesia. Y eso es correcto también, poner la gente de la iglesia que predica, que desarrolle su capacidad como predicador y que desarrollen su virtud que Dios le ha dado como evangelista, porque también hay muchas iglesias que llevan mucha gente de fuera, y no invitan a su propia gente. Cómo están desarrollando los miembros de la iglesia y el gobierno de la iglesia que está ahí, que se desarrolla. A veces no le dan participación en los templos porque traen gente, esos son los que tienen recursos. Pero, ¿qué sucede? Que a veces cuando tú como evangelista tienes que ir a las iglesias a predicar por necesidad, entonces ya tú no estás predicando el evangelio con amor, tú estás predicando el evangelio porque tiene necesidad. Yo llegué a conocer un hermano mío que él decía, wow, tengo que buscar 2 prédicas en esta semana porque no tengo que comer. Entonces, no puede ser así. Me lo decía claramente, en mi casa no hay comida. Un hombre casado con una mujer ahí y creo que un muchachito. Y él decía, hay que buscar una prédica huyendo porque no tengo que comer. Entonces no puede ser así. Debe de ser, tengo que ir a predicar porque siento la necesidad de ir a llevar una palabra. Las ofrendas deben de ser, ¿qué? Secundario. Pero es que ese no es el caso, hermano. Y es donde está el gran problema, de donde se aferran a este versículo para justificar el hecho de que obligatoriamente haya que darle una ofrenda a un evangelista. Y es que la ofrenda es el móvil por la cual estamos haciendo agenda en Estados Unidos, aquí en Santo Domingo. Hay que hacer un avivamiento. No, tú estás haciendo un avivamiento porque tú necesitas dinero para comer. Entonces, eso no viene de Dios. Cuando tú sales a predicar para la calle porque tú necesitas que tu familia coma, ese evangelio que tú estás llevando no viene de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando predicas, en el momento que predicas, que el pastor te entrega el sobrecito con las ofrendas, se te olvidó el mensaje. Tú lo que estás es loco por llegar a tu casa para abrir el sobrecito, para ver cuánto te echaron, a ver si puedes comprar 2 libras de arroz. Eso no es evangelio, hermano. Eso no es evangelio. Mire, pídale a Dios, hermano evangelista, que le supla, que le consiga un trabajo, que le dé los recursos para usted mantener su hogar, su familia y que las ofrendas que te puedan dar
dentro de los templos donde tú predicas sean añadiduras, que no te haga falta. ¿Por qué? Para que el móvil de tu palabra, la palabra de Dios que tú estás llevando templo por templo, para que el móvil no sea los chelitos que te dan de ofrenda, mi amado hermano. Porque ese mensaje que tú estás llevando está prostituido, porque está fundamentado en lo pecuniario, porque está fundamentado en la ofrendita, porque no está fundamentado en lo que tú tienes en el corazón. Además, no puedes llevar un mensaje puro, no puedes llevar un mensaje de parte de Dios, sino que tú vas a llevar un mensaje de acuerdo a la voluntad del pastor que te da la ofrenda, hermano. Porque yo conozco muchos pastores que dicen que en mi iglesia no se puede hablar de Apocalipsis. Y entonces si él es el que te da la ofrenda, ¿qué tú vas a hacer? Es que dice la palabra que el que te mantiene, que te gobierna. Entonces tú vas a ir a predicar un evangelio diferente al que el pastor quiera. Cuando hablo de evangelio diferente, estoy hablando de evangelio que está en la Biblia. Porque no se puede predicar otro evangelio, decía Pablo, que el que yo he predicado, que el que estaba en la palabra. Pero la palabra es bien amplia. La palabra son 66 libros. 66 libros escritos por 40 autores en un periodo de 1500 años. Y hay iglesias que solamente predican 1 y 2 libros. Solamente predican Malaquía y predican Génesis. Pero nunca en la vida se van a Apocalipsis, nunca se van a Daniel, nunca se van a la profundidad de lo que está pasando en los postreros de los tiempos, porque no quieren atemorizar la grey que ellos están pastoreando. Pero tampoco le interesa que tú como evangelista venga a traer una palabra de miedo y de pánico a su iglesia, de la cual ellos, déjame no decir nada. Lo que sí quiero decir es que ese sistema de que obligatoriamente hay que ir a una iglesia a predicar por una ofrendita, ese sistema tiene que acabar, hermano. Usted, evangelista, vaya a la iglesia a predicar el verdadero evangelio de Jesucristo gratis. Porque la palabra de Dios dice, compra la verdad y no la vendas. Y aunque la palabra dice que el que come del altar, que viva del altar. Tú, cuando la ofrenda que te dan la lleva, porque muchos la llevan en el corazón. Esa ofrendita la agarran y agarran ese sobrecito, ese evangelista. Y está loco por llegar al carro o a la bicicleta o donde ande o a su casa. Está loco por llegar para abrir el sobrecito, para ver cuánto le dieron, para comprar una libra de arroz. Así no podemos. Así no podemos. ¿Por qué? Porque entonces se está constituyendo el evangelio en que tú estás vendiendo la palabra y además no vas a tener libertad para predicar el verdadero evangelio que Dios te envió a predicar. Entonces ese sistema la iglesia tiene que revisarlo. En ese sentido que yo estoy planificando, y lo voy a hacer una gira. Hacer una gira en el que yo le estoy diciendo a los pastores, voy a salir a predicar en Santiago, por todo el país. Y yo le estoy diciendo a los pastores, no se preocupen por ofrenda, porque ofrenda es cualquier cosa. No es que no me den una ofrenda, pero no se preocupen de que por cantidades, no se preocupen porque ustedes tengan que sacar 5,000 pesos, ni 3,000, ni 4,000. No, amado. Si usted me da una ofrenda de 100 pesos, igual es una ofrenda. Porque también ahí viene otro problema, por la cual yo digo que se ha prostituido el sistema de ofrenda dentro de las iglesias. También ahí viene otro problema, y es que un evangelista, un amado hermano que va a predicar la palabra de Dios, la palabra de Jehová de los ejércitos, a una iglesia, escuche lo que le voy a decir. Un evangelista va, y el pastor viene que está flojo, que no le fue muy bien. El pastor viene y le dice, mire hermano, pero que aquí lo que hay hoy es, excuse hermano, que no hay tanta ofrendita, que lo que hay son 500 pesos. Wow, y ese evangelista, wow, pero mira, y enseña, mira lo que me dijo, 500 pesos. Y critica dentro de su corazón, es más, aunque no se lo diga a nadie, dentro de su corazón. Yo he visto pastores contando las ofrendas y despreciándolo a menudo.
lo he visto yo, porque hay de todo en la venia del Señor. No, la Biblia dice, no todo el que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque vendrán muchos y dirán, Padre, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagro, y en tu nombre eché demonio. Pero ellos, profeticé, hice, eché. O sea, tú hiciste, él no hizo. Es él que tiene, Padre, tú echaste demonio. Me utilizaste a mí para echar demonio. No, él no dijo así, él dijo, en tu nombre eché, en tu nombre hice, en tu nombre profeticé. O sea, yo soy el profeta y yo soy el que hice, en tu nombre. Y que el Señor le dijo, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Cuando te convierte en un mercadólogo, en un mercader del evangelio, cuando convierte el evangelio en un negocio, cuando convierte el evangelio en tu modo de vida, cuando convierte el evangelio en hacerte rico con el evangelio, entonces tú estás negando a Cristo. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacar de la Biblia el pedacito donde Cristo le dijo al joven rico, dale todo lo que tiene a los pobres y sígueme. Y que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, a la cual se le han buscado 300,000 interpretaciones. Y eso no es verdad, hermano. Es que Cristo dijo, es que es muy difícil que un rico, cuando estamos hablando de un rico, estamos hablando de gente muy millonario, entra al reino de los cielos, porque el rico hace lo que le da la gana. El rico tiene dinero para irse mañana para donde quiera y cómo lo guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le crea escasez al hombre para guiarlo. Y el rico no tiene escasez. Entonces, ahí hay un problema. Cuando somos tan poderosos, no podemos ser guiados. Cuando tenemos tanto poder, no podemos ser guiados por nadie. Entonces, cuando nos convertimos en mercaderes del evangelio, estamos predicando de balde. Estamos predicando ya nuestra paga. Esa ofrenda que te dieron, ya es tu paga, hermano. No prostituye el evangelio. A los pastores que sepan que las ofrendas es la que se pueda dar. Nosotros vamos a predicar, vamos a hacer una agenda en iglesias del país. Todo el que quiera que me llame, voy a poner mi número, y tengo muchísimos pastores que tienen mi número. Llámenme, que yo pongo mi gasolina, yo pongo mi cena, yo voy y predico, yo pago mi hotel y yo vengo. Porque yo voy a predicar para Dios, porque voy a predicar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el que pierde 1,000,000 te dan 1000 veces más que lo que dejaste. Si dejo padre, le dijo Pedro, y nosotros que lo hemos dejado todo, dice, recibirán 1000 veces más. Si yo pongo mi gasolina, si yo pongo mi hotel y si yo pongo mi cena, el Señor me va a entregar 1000 veces más. Pero si yo voy a predicar y me dan hotel de lujo, me dan cena y después encima de eso me dan una buena ofrenda, ya yo cobré. Yo no tengo que reclamar nada, ni vida eterna, ni nada, porque ya eso está pago. Y eso es lo que están haciendo muchos evangelistas, hermano. Entonces la iglesia tiene que salir de ese sistema. Porque ese sistema, independientemente que este versículo manda a vivir del evangelio, ese sistema ha podrido el evangelio. Porque se ha prostituido, porque muchos lo han constituido en un negocio, porque muchos evangelistas tienen el corazón puesto en el dinero, otros evangelistas tienen el corazón puesto en la riqueza, otros han alcanzado grandes riquezas predicando el evangelio. Y eso yo pregunto, ¿es de Dios? ¿En qué versículo está que si haya alguien hecho rico predicando el evangelio? Daniel era gobernador de la provincia de Babilonia. Él era empleado público y predicaba el evangelio, y no creo que a nadie le cobraba un centavo. Jesús, el ministerio de Jesús cogió una ofrenda y de eso comía el ministerio. Pero nunca manipuló, porque es otro capítulo. Que muchos amados hermanos se van al templo a motivar una ofrenda. Yo nunca vi a Jesús motivando una ofrenda. Todo lo contrario de una motivación. Dice que todos los ricos iban a echar una ofrenda y Jesús se quedó mirando a todos los ricos. Y dice que una viuda pobre echó 2 blancas. Y dijo Jesús, levantando sus ojos, vio a los ricos, dice la palabra, que echaban la ofrenda en el arca de las ofrendas. No se llama alfolí. Alfolí es un almacén lleno de granos.
que en el tiempo de Israel lo que diezmaban granos, y por eso se llama alfolí. Le han puesto alfolí al arca de las ofrendas, que es donde se echan las ofrendas, se llama arca de las ofrendas, porque han distorsionado tanto el evangelio, que hasta le han cambiado los nombres de manera intencional y sabia, para adaptar a Malaquía. Mira, yo no quiero entrar en profundidad con eso, pero donde se echan las ofrendas no se llama alfolí, se llama arca de las ofrendas, así lo decía el Señor, y no le podemos cambiar el nombre a algo que el Señor decía. Decía, levantando sus ojos, vio los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Pero una viuda pobre echó dos blancas, y que él dijo, en verdad os digo que esa viuda dio más que todos los ricos, porque dio todo lo que tenía. Lo que significa que si tú eres Bill Gates, si tú eres que sí, y tú diste 10 millones de dólares, tú no diste nada. Si tú eres rico, tienes un Mercedes-Benz, tienes que sé yo cuánto, eres un narcotraficante, eres lo que sea, y tú vas y das $1000, no creas que tú aportaste nada. El que sí aportó es el que fue a la iglesia y con 200 pesos fue y lo pasó y se quedó sin comer. Ese sí dio. Porque él dio más que todos los ricos, porque dio todo lo que tenía, se quedó, dio lo que necesitaba, hermano. Y muchos lo hacen de corazón y por fe y lo dan. Muchos lo hacen de corazón y por fe y lo dan. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual yo veo mucha gente, muchos pastores manipulando los diezmos y las ofrendas a la hora de pedirlo? ¿Hay necesidad de eso? Cristo hizo eso. Ustedes saben que no, hermano. Eso es incorrecto. Deje que la gente vaya y dé lo que tiene que dar. Para que mucha gente no se quede quizás sin comer como la viuda, que quizás sea una bendición, pero eso tiene que salir del corazón de la gente. Porque de la única manera que funciona, porque a la viuda le funcionó, como dijo Jesús, pero salió de su corazón, no lo dio por manipulación. Cuando alguien lo da porque es manipulado, entonces ahí no obró Dios, porque ella lo dio. Ella dio la ofrenda, porque le llenaron su mente de cacaíto y de cosas y de cucaracha. Y le dijeron, tiene que diezmar, porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y le presentan 10 versículos de motivación de ofrendas a la hora de eso. Y entonces le sacan los cuartos de los bolsillos a mucha gente que no tiene nada ni siquiera con qué comer. Y ellos se van por la papoya para su casa. Y les sobra muchísimo dinero de ahí. Y a veces viven en carro caro y de todo. ¿Y qué pasa con el infeliz que se fue? Que se fue sin ni uno. Y como ese no fue la viuda, como ese fue manipulado, entonces Dios no lo oye. ¿Por qué? Porque te dejaste manipular de los manipuladores. Entonces, mis amados hermanos, el sistema de iglesia, el sistema de tener que obligatoriamente darle una ofrenda a los predicadores, ese sistema debe de cambiar. No es que no se dé ofrenda, pero que las ofrendas no tengan precio, porque hay una competencia, porque hay gente que se caracterizan por dar buenas ofrendas. Pero entonces esa gente que se caracterizan por dar buenas ofrendas, cuando viene la iglesia y cae en baja, entonces no invitan a los predicadores porque están llenos de orgullo, son pavos reales. Entonces, no, yo no lo invito si yo no tengo una buena ofrenda para él. Eso es orgullo, Dios no está con el orgulloso. Entonces eso tiene que acabarse, ese sistema de que la gente vaya a tu iglesia y los buenos predicadores vayan a tu iglesia y los grandes profetas que tienen esos grandes. Bien, a mí me han dicho, viene un profeta que Dios lo usa, pero solamente va a la iglesia de Tutumpote. No van a la iglesia de los guaricanos donde no va nadie, donde no hay ofrenda. Esos grandes profetas que Dios lo usa no van a la iglesia de pobres, entonces yo no creo en ninguno. Más fácil creo yo en cualquier pastorcito de esos que me dé una palabra, que en esos profetas dice que Dios lo usa, que no salen de las grandes iglesias. Miren, no voy a seguir hablando porque voy a ofender gente, pero eso tiene que acabarse, ese sistema que se ha implementado en las iglesias. ¿Para qué? Para que haya un avivamiento en el evangelio. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis no va a haber prédica, porque los pastores no van. Viene una crisis y una hambruna tan grande que ningún pastor va a llevar, ningún evangelista a ninguna iglesia, porque primero el pastor está acostumbrado a dar ofrenda y no tiene para darla. Los evangelistas van a llorar, pero llévenme. Yo van a decir, no, porque no tenemos. No, pero van a decir, pero como el sistema está instaurado, la gente, los pastores no te van a invitar. Bueno, pues yo digo que eso hay que romperlo ya. Y yo voy a comenzar a salir a predicar. Yo pago mi hotel. Yo
he hecho mi combustible. Yo no, el carro mío no tiene gasolina, es eléctrico. O sea que Dios me bendijo. Y voy a comprar ahora un vehículo con más autonomía que el Señor me va a entregar. Porque es así. Porque el Señor entrega. No tenemos que ir a buscarlo de ofrenda a una iglesia. El Señor te lo entrega. Si tú se lo pides. Pide y se os dará. Y si dice, si ustedes que son malos le dan lo que los hijos le piden, ¿qué será nuestro Padre Celestial que esté en el cielo? Lo que pasa es que no sabemos pedir. Preferimos ir a una iglesia a cogerlo de ofrenda y a manipular gente para, sin pedírselo a Dios, quitárselo a la gente de los bolsillos. Miren, no voy a seguir hablando para no ofender. Bendiciones.